Bueno, hoy vamos a estudiar las escrituras en la parashá Vayetse. Vamos a hacer la oración antes de la lectura de la Torá y vamos a darle gloria al Rey bendito. Baruch Adonai Ameborak, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Ameborak, Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Ha'amin Benatan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Hoy te pedimos, Padre, que esta palabra sea permeando el corazón de cada persona, de cada uno de los que nos hayamos conectados, Abba Kadosh, en esta transmisión, Abba. Permite, Padre, que las vidas sean cambiadas, que aquellos a quienes llegue esta palabra, Señor, llegue en el momento propicio, mi Rey, y penetre en el corazón y haga cambios en la vida, en las familias, Padre, de tu herencia Israel, de tu pueblo Israel. Yule Ratzon y Refebegeol y Blefaneja, Yahweh Suri Beguali, Yule Ratzon y Refebegeol y Blefaneja, Donai Suri Beguali. Yule Ratzon y Refebegeol y Blefaneja, Donai Suri Beguali. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante ti, Yahweh, mi roca y mi redentor, Yahweh Sifapti, Tifau, Filagite y la teja. Adonai, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza, Rey. Gracias te damos, Abba, por esta palabra. Bueno, la parashá que vamos a ver hoy es la parashá Vayetse. Aquí tenemos los pasajes. Seguimos en el libro de Bereshit, de Génesis, comenzando con el capítulo 28, versículo 10, y terminando el día séptimo, el sábado, con el capítulo 32, versículo 2 de Génesis, la Haftará, los libros proféticos. Estamos leyendo el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 7 al 14, versículo 10, y del Brit Hadashah, pacto renovado. Tenemos el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 32 al capítulo 11, versículo 33. Y la expresión Vayatse lo que quiere decir es y salió, y se refiere al patriarca Jacob cuando sale. Nos relata esta parashá el momento en que Jacob, escapándose de Saúl, camino de Beersheba a Harán, la casa de la familia de su madre, estuvo en el monte Moria, el lugar donde su padre Isaac fue llevado como una ofrenda, y el futuro sitio del Beit Hamishkan, del templo donde durmió una noche. Ese es el lugar donde Jacob sale en esta parashá. Y allí tuvo un sueño profético en el que por una escalera que llegaba hasta el cielo ángeles ascendían y descendían. Entonces se le apareció el Todopoderoso en sueños, prometiéndole la tierra de Israel, que entregaría a su descendencia, la cual sería como el polvo de la tierra, y que él sería el padre de una gran nación, cuidada por la protección divina. Al despertarse, Jacob tomó la piedra que le sirvió de almohada y la puso como un altar al Eterno, y llamó a este lugar Betel. Asimismo, prometió que al regresar a la casa de su padre daría a Hashem el diezmo de todos sus bienes. Jacob, en su camino a Harán, encontró un pozo de agua y observó 3 rebaños de ovejas alrededor del pozo junto a sus pastores. A ellos les preguntó de dónde eran y si conocían a Labán, y ellos dijeron conocerlo, y le señalaron que también ahí se encontraba su hija Rachel con sus ovejas. Se acercó Raquel al ser vista por Jacob, y él le dio de beber a sus ovejas y se presentó como familiar que era. Ella fue corriendo a avisar a su padre y le dio la bienvenida a Jacob. Como éste se había enamorado de Raquel, Labán le impuso que trabajara para él durante 7 años para que posteriormente se casara con Raquel. Jacob, después de esos 7 años de labores, fue engañado por Labán, pues al momento de casarse le cambió a Raquel por su hermana Lea. Jacob, no obstante, se casó con Lea, y después de otros 7 años de trabajos para Labán, se casó con Rachel. Y Lea dio a luz a Rubén, Simón, Leví y Judá, las 4 primeras tribus de Israel.
dado que Raquel era estéril, y le da a Jacob su dama de compañía, Bilha, y ésta concibe a Dan y a Neftalí, y también tuvo hijas con la sirvienta de Lea, que es Silpa, y así nacieron Gad y Asher. Posteriormente Lea volvió a tener hijos, naciendo Isaacar, Zabulón y Dina. El Eterno escuchó las plegarias de Raquel y la bendijo con el nacimiento de Joseph y luego Benjamín el menor. Jacob se convirtió en una persona muy rica y decidió que ya era tiempo de alejarse de Labán. Y así, en su ausencia, tomó a sus esposas, hijos y a todos sus bienes y volvió a su hogar, a la tierra de Israel, pero a él al enterarse, Labán lo persiguió, alcanzándolo en las montañas de Gilad. Pero Hashem se le apareció en un sueño durante la noche y le advirtió que no intentara hacer regresar a Jacob a Harán. No obstante, Labán le inquirió sobre el haber partido tan rápidamente y también le acusó de haber robado a sus ídolos, asunto sobre el que Jacob no sabía, pues fue Raquel quien lo hizo para evitar que su padre continuara con esas prácticas. Labán, a pesar de haber tratado de encontrarlas, no lo logró. Jacob y Labán acordaron pacíficamente y se separaron. Jacob continuó su viaje hacia el enfrentamiento con su hermano Esaú y en su camino encontró ángeles del Todopoderoso y a ese lugar lo llamó Mahanaim, campamento. Y hasta aquí es el breve resumen de lo que a grandes rasgos vamos a estudiar hoy. Vamos a profundizar en algunos conceptos de esta parashá. Estos son los pasajes, esta es más o menos la narración de lo que abarca esta parashá Vayetze. Y vamos a enfatizar en algunos puntos de esta parashá para aprender el significado espiritual y la aplicación de ella para nuestros días. Miremos a ver. Génesis 28:10 dice: y salió Jacob de Berseba y fue a Harán y se encontró en el lugar y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Tomó una piedra del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Entonces ya estaba poniéndose el sol, ya estaba oscureciendo, entonces Jacob decide acampar en ese lugar y dormir en ese lugar. Jacob permaneció 20 años en Harán, trabajando para Labán. Trabajó 7 años por Lea y 7 años por Raquel, y 6 más cuando Labán astutamente lo retuvo en ese momento. El Eterno le multiplicó las ovejas, carneros, y lo hizo un hombre inmensamente rico. Jacob sale de la casa paterna en Beersheba, que significa pozo. Génesis 21:30 nos dice: un lugar tranquilo para el estudio de la Torá es el lugar donde creció y donde tenía sustento y seguridad, porque él fue enviado, ¿cierto? Inicialmente a ese lugar a estudiar Torá por sugerencia de su madre. Y por las circunstancias, su madre astutamente habla con Isaac, su padre, y le pide que lo envíe a Harán, a la casa de su hermano, para buscar mujer para él. Harán es el lugar de donde salió Abraham y ya sabemos que fue el primero en cruzar el río Éufrates con la intención de hacer la voluntad de Yahweh, y le fue contado por justicia, o sea, fue el primer hebreo en cruzar, en dejar la idolatría y cruzar. Pero miremos lo que implica ese Jacob enviado a Harán, ¿cierto? En Harán se le rendía culto a la luna y allí se encontraba una suma sacerdotisa en el templo. Con eso, ¿qué queremos decir? Queremos hacer saber que Harán era un lugar hostil para vivir. Por lo tanto, Jacob iba a enfrentar uno de sus mayores retos en la casa de Labán. Cuando llega allí a donde está Labán, realmente estaba dentro de un lugar hostil, una nación hostil, una nación pagana, una nación que rendía culto a dioses paganos. Y nosotros nos encontramos en medio de naciones hostiles, de naciones paganas. Estamos como Jacob, fuimos enviados a Harán, y allí hemos enfrentado uno de los mayores retos, porque mantenernos apartados, obedeciendo la Torah, es un reto, y estamos en una época donde verdaderamente es un reto mantenernos apartados, porque sabemos que en esta época se mueve mucho el paganismo, los falsos mitos, las mentiras, ¿sí? Y es común ver por esta época, la época de diciembre, las redes cargadas de mensajes
sobre el nacimiento del Mesías, cuando sabemos que eso es un error, porque nuestro Mesías, nuestro Mashiach, no nació en diciembre. Es imposible que haya nacido en diciembre, ya que en diciembre en Israel es invierno y María no hubiera podido dar a luz a la intemperie, allí en la azúcar. Entonces sabemos que estamos en medio de ese reto, estamos en medio de situaciones adversas, y mantenernos fieles a la Torah es imperativo, así como le tocó a Jacob. Hay algunos sabios que opinan que Jacob, antes de llegar a Harán, estuvo en una casa de estudios de la Torah preparándose para el viaje. Nosotros llevamos todo este año estudiando Torah, preparándonos para este viaje, para atravesar este duro tiempo adverso y que es cargado de muchas situaciones que ponen a prueba nuestra fe, que ponen a prueba nuestra fidelidad al Eterno. Y realmente el Eterno hoy quiere hacerte hincapié en que si tú le escoges a Él, como Jacob le escogió a Él por encima de todo. Vemos que Jacob fue multiplicado en la tierra de Harán y se convirtió en un hombre rico. Si tú eliges la buena parte durante este tiempo, que es un tiempo de gastos abundantes, prominentes, la gente de Rocha La Plata paga 3 veces más por lo que vale un artículo en el año. Si tú eres sabio y tú eres prudente, vas a poder llegar al siguiente año lleno, tus bolsillos llenos, prósperos, tu corazón lleno de alegría, y vas a salir prosperado como salió Jacob de esta tierra de Harán. Quisiera traer unos comentarios sobre la vida de Jacob. En primer lugar, contrario de lo que dicen muchos, Jacob o Jacob en hebreo significa sostenido por el talón. De ninguna manera la etimología del nombre en hebreo significa engañador ni suplantador. Porque si nosotros nos vamos al original, el original es el que nos va a decir la identidad de Jacob, que fue sostenido por el talón. El nombre en la escritura normalmente nos dice las características de una persona, y por ese nombre será recordado, y en algunos casos ese nombre marcará su destino. Es por eso que cuando le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, se nos presenta como uno de los eventos más significativos de la historia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Jacob sería el futuro Israel. Y por eso esta parashá se aplica tanto a nosotros, Israel disperso en las naciones. Porque lo que vivió Jacob no es nada diferente a lo que tú y yo estamos viviendo, siendo Israel en Harán. Llámese como se llame la nación donde tú te encuentres, o el lugar donde tú te encuentres, es Harán. Porque Jacob representa ese Israel. Las 12 tribus de Israel hacia un futuro nos representa a nosotros también. Y por eso el cambio de identidad. Dejamos de ser aquellos sostenidos por el talón de nuestras naciones y de nuestras propias manos para ser sostenidos por el Rey de toda carne, por el Rey de Israel. En las escrituras está el origen de su nombre, y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Eso es Génesis 25-26. Él tuvo un hermano gemelo, ¿cierto? Mellizos. Tuvo su madre y nacieron los dos. Y por eso viene el nombre que se le dio a Jacob. En adición al hecho de que moraba en las tiendas, no significa que era un vago, no. Lo que quiere decir es que mientras Esaú hacía su trabajo buscando la fama y la aceptación, ¿cierto?, de su padre, Jacob era un hombre más instruido, y se sabe que la educación de los hijos normalmente es una tarea que hace mejor la madre, ¿no? Rebeca le hablaba del valor de las cosas espirituales y de su abuelo Abraham y las promesas que fueron depositadas en él. Entonces Jacob crece instruido en la Torah, mientras que Esaú crece ocupado de la fama y del trabajo y de la aceptación de otros, de la aceptación del hombre. De hecho, aprendió a valorar mejor la importancia de la primogenitura que Esaú, hombre de campo,
y lo podemos constatar. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro, cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Y habitar en tiendas es un hebraísmo de estar estudiando la Torá. Así que tenemos a un Jacob, un hombre instruido en la Torá, que sabe las promesas que recaen sobre él y deja atrás su casa patriarcal y va camino hacia una tierra llena de grandes retos. Nosotros salimos de la casa patriarcal, por decirlo así, de una identidad totalmente desfasada de nuestras raíces. Estamos en la tierra del occidente y en la tierra del occidente la cultura y la idiosincrasia es totalmente distinta. Así le pasó a Jacob. Jacob tuvo que vivir en Aram 20 años y era una tierra en la cual no había crecido cuando niño, no era sus raíces, no era su identidad, había dejado la casa patriarcal y se enfrentaba a un gran reto. Me tengo que mantener fiel al Dios de Israel, a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en medio del lugar donde me encuentre. Y es el reto que debe asumir todo creyente. Te debes mantener fiel al Dios de Israel, porque el que premia tu fidelidad y bendice tu fidelidad es Él, en este tiempo. Y si en tu anhelo y en tu corazón Él ha colocado un sueño, es porque ese sueño te pertenece. Pero para poder tomar posesión de Él, debes mantenerte fiel a la promesa, fiel al Dios de Israel como se mantuvo Jacob. Se encontró en cierto lugar y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Génesis 28:11. Muchos eruditos piensan que se detuvo porque a la caída del sol en ese día en específico estaba comenzando el Shabbat. Otros piensan que solo era tarde y no podía seguir caminando. Pero sabemos que él es un hombre guiado por el Ruach, guiado por la Torá, por el Ruach HaKodesh, por la verdad de su palabra. Y que cada cosa que le sucedió a las patriarcas no es mera casualidad. Hay un significado y hay una enseñanza detrás de cada una de las experiencias vividas que se aplica a nuestra vida hoy en día. Ese lugar es el monte Moriah, fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde el Eterno tenía estampado su nombre. Es el monte del templo y es donde se cree que se levantará el tercer templo. Y es donde está el muro de las lamentaciones actualmente. Qué tremendo este lugar y qué significativo para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach y fieles seguidores del Dios de Israel, del Padre Santo, del Abacadosh. Este lugar para nosotros. Entonces, cerca de ese lugar fue crucificado en una estaca nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. Y en ese lugar Jacob toma una piedra del lugar, tipo de Yeshua, piedra que proviene de la palabra hebrea Eben, que significa peña, pesa, plomada o roca, y eso es el Estrón 68, y la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Y dice Isaías 28:16, dice, por tanto Adonai Yahweh dice así, aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y dice Hechos 4:10 y 11, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua de Nazaret del Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mira que es muy simbólico que él use una piedra, porque tipifica a nuestro Mashiach, a esa piedra probada, a esa piedra angular, a ese cimiento estable en el que nosotros debemos estar cimentados cuando venimos a la Torá. No es para dejar al Mesías, ni es para hacer un lado el papel que cumple el Mesías en el plan de Yahweh y en la restauración de todas las cosas y en el proceso de hacer teshuvá y retornar al Eterno, porque ciertamente antes de conocer la Torá primero hemos conocido del Mesías. Luego, cuando ya venimos en la Torá, toma el significado aún mayor el Mashiach en nuestra vida y nosotros nos aferramos aún más a que gracias al sacrificio,
Gracias a que él fue puesto como fundamento, gracias a que Yeshua de Nazaret fue clavado en el madero, es que hoy podemos retornar, porque él venía por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él venía por mí y venía por ti. Por eso tú no puedes dejar de lado el trabajo del Mashiach dentro del pueblo del Eterno. No, el Mashiach es supremamente importante en la restauración de todas las cosas desde el principio. Siempre ha estado presente y aquí no es la excepción. En Job 38, 4, 6 nos dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿De qué está hablando el Eterno aquí? Le está diciendo a Job, si él tiene el conocimiento de que el Mashiach estaba presente desde antes de la fundación del mundo. Todos los misterios le pertenecen al Padre. Y nos los ha revelado por su infinita gracia y misericordia a través de nuestro precioso Mashiach, el único capaz de abrir el rollo, el contenido del rollo, y de leerlo, y de revelarlo a su pueblo. En 1 de Pedro 2, 4, 7 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Yeshua, de Jesús. Entonces sabemos perfectamente, ¿cierto?, que Él es la piedra preciosa y que nosotros somos piedras vivas. O sea que la piedra también representa el Mashiach. Y eso tiene un significado y una connotación territorial. Es decir, que si tú quieres marcar un territorio, colocas piedras. ¿Y esa piedra qué tipifica? Tipifica a nuestra piedra angular. Tipifica el cerco que coloca el Rey de Reyes y Señor de Señores alrededor de los que lo aman. Tipifica el fundamento y la fortaleza. Y ese lugar, al colocar una piedra, proféticamente fue establecido eternamente para el Eterno. Y así se mantiene hasta nuestros días. Luego, cuando tú derramas libación sobre una piedra y la colocas por fundamento o como símbolo, la Torah no lo dice, como símbolo, fue colocada por Jacob como símbolo, tú la puedes usar como pueblo del Eterno. La puedes colocar en los lugares de tu casa y colocarla como símbolo. ¿Y qué representa esa piedra? Representa a Yeshua, el fundamento. Usas el aceite de oliva, derramas libación y la colocas como fundamento. Es un significado espiritual. Es un significado espiritual y lo entendemos de las Escrituras. Ahora lo podemos entender y podemos apropiarnos de ese conocimiento que tenía en ese momento Jacob, el patriarca, y que nos lo pasa de generación en generación y que nos hace ver que este simbolismo tiene una representación y una connotación. Es decir, que si tú quieres dedicar un lugar, esto que hizo Jacob es algo que también podemos imitar como pueblo, y que nos lleva a dedicar un lugar para el Eterno. ¿Qué es una piedra angular? El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañilería. Importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura, es decir, es la más importante y la primera que se coloca. También se refiere a una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño que se coloca en una esquina para darle rigidez. Al sostener o unir dos grandes tramos de muro, puede estar embellecida, sirviendo en este caso no solo como refuerzo, sino como decoración. Entonces, claro que podemos usar estos símbolos que la Torah nos da. Muchas veces, pero ¿cómo puedo yo colocar y dedicar un lugar? Mira, ahí la Torah te lo está diciendo. Ahí la Torah te lo está enseñando a través del patriarca Jacob. Y ese conocimiento pasa a nosotros
para que lo podamos poner por obra. Los orígenes de esta tradición son vagos, pero su presencia en los países judeocristianos puede estar asociado con una cita del Antiguo Testamento. Miremos el Salmo 118, 22. La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, y esta ha sido la obra de Yahweh, una maravillosa obra a nuestros ojos. Entonces, esa piedra que representa nuestro Mashiach es un acto profético que hace nuestro padre Jacob para que ese lugar sea consagrado eternamente para el rey. Si tú quieres consagrar un lugar para el rey, mira, ahí viene. Ahí viene cómo lo puedes hacer y de qué manera lo puedes hacer. Interesante señalar lo que enseña la mística escondida en los códigos de este relato. La intención de esto es poder llevarnos a entender lo asegurado anteriormente. Jacob tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con el Mashiach, con la roca, con el fundamento, con la piedra angular y su obra redentora. Debemos saber que los sabios dicen que Jacob toma 12 piedras y las organiza en grupos de 3 alrededor de su cabeza, en el lugar donde iba a recostarse. Su intención original e inmediata era protegerse de las fieras, porque estaba a la intemperie del campo. En total son 4 bloques de piedras en representación de los 4 elementos naturales: fuego, tierra, aire y agua. O sea, son 4 piedras que tú colocas en un lugar en representación de esos 4 elementos naturales, así como los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. ¿Y qué haces? Un vallado y un cerco de protección en tu casa. Y lo puedes hacer, es un símbolo. La fe no está en la piedra, la fe está en el acto que ponemos en el otro todopoderoso y lo que representa. Entonces, en el Bet Mishkan había 4 cámaras donde elaboraban los Kohanim. ¿Qué hacían ellos? Poner en orden el universo y conectar el mundo superior con el mundo terrenal. Entonces miremos que ese 4 se mantuvo luego más adelante, ¿cierto? Esas 4 ubicaciones se mantuvieron en el Bet Mishkan. 4 cámaras repartidas en las 4 esquinas. Vemos cómo el Eterno cerca nuestros lugares, porque nuestro territorio debe ser territorio apartado para el Eterno. Debe ser territorio donde reine nuestro rey. Las 12 piedras representan a los 3 nombres de Dios, cada uno de 4 letras correspondientes: A, Yud, Hei, Bab, Hei y A, E, Entonces, al realizar Jacob este acto, invoca los nombres de Yahweh en secuencia. Equivale a poner orden en el universo, y tal como lo harían los Kohanim, harían unir el mundo de las fuerzas celestes con el mundo físico o mundo terrenal. Pone el objetivo de atraer las bendiciones que se encuentran en lo alto. ¿Qué atrajo Jacob a ese lugar? Las bendiciones de lo alto. Él se dio cuenta que ese era un lugar especial, puerta del cielo. Que ese lugar tenía una connotación especial, y nuestros territorios deben ser ese lugar especial, donde habite el Eterno, donde se mantenga apartado para el Eterno el territorio. Entonces dice que de ahí que en un sueño se le revelara una escalera que conecta la tierra con el cielo, y ángeles que ascienden y descienden por ella. Mira que hay una conexión con el acto que hace Jacob, ¿cierto? De la piedra, de cómo las coloca. Las 12 piedras se fusionarían en una sola. Eso es el pasugo, el versículo 18 de ese pasaje, lo cual simboliza la totalidad de Israel. Las 12 tribus de Israel son la imagen de las 12 piedras, y esas 12 piedras tienen una correspondencia con las 12 piedras del pectoral del Cohen Agadol que se colocaba en el pecho. Entonces vemos que la piedra es un símbolo profético y espiritual que era utilizada por nuestros patriarcas, y que luego fue trasladada al Bet Mishkan y luego fue trasladada a las vestiduras del sacerdote. La piedra angular, la piedra que tiene una connotación profética, espiritual y física para nuestro patriarca Jacob y para nosotros como pueblo de Israel, cuando queremos hacer vallado en un lugar.
Mientras Jacob dormía durante la noche, el Eterno reunió todas las piedras y las convirtió en una sola roca. ¿Por qué? Explican los sabios de la Torá, porque ninguna parte del pueblo judío por separado es su esencia, sino que la esencia de Israel reside en su unidad, en que son un solo pueblo, una sola nación. Solo, por ejemplo, en Estados Unidos los hijos de Israel podemos cumplir con nuestro propósito, ¿cierto? Solo estando unidos, los hijos de Israel podemos cumplir con nuestro propósito, reflejar la unidad o el ejad del Creador. Es decir, que en esa unidad está el poder del pueblo de Israel. No dispersos, no dirimiendo en este momento, porque si haces, no haces, de dónde eres, cómo eres, no. A unidad nos ha llamado el Eterno, a ser un solo pueblo. No vamos a juzgar y no vamos a traer división en el cuerpo del Eterno, en el cuerpo del Mashiach. Al contrario, a unidad nos ha llamado el Eterno. Ahora, tampoco vas a traer división al interior de tu familia, ni le vas a caer con la Biblia encima, porque en este momento no compartan la forma como tú crees. Al contrario, es con el amor del Eterno y con tu testimonio que tú les vas a demostrar que hacer la diferencia vale la pena. Es interesante agregar el dato curioso de que las piedras que toma Jacob son de las mismas de las que se sirvió Abraham para construir el altar de la Aqueda de Isaac, donde fue colocado Isaac. Nada es casualidad en la historia de nuestra salvación, ¿cierto? Y nuevamente aparece el Mashiach ahí, que tomó el lugar, el Cordero que tomó el lugar de Isaac. Entonces miremos que todo está conectado en las Escrituras y que tiene un significado y una connotación, y muchas veces cuando vemos las tradiciones del pueblo no entendemos muchas veces el significado. Pero ¿cómo es que usa una piedra y la coloca en las 4 esquinas de su casa? ¿Y eso qué representa? ¿Cómo así? ¿Eso qué es? Pues simplemente es un acto profético que alude a la Torá, no es más, es un símbolo, porque la historia del pueblo de Israel está cargado de simbolismos y de actos proféticos inentendibles para nosotros, pero que tienen un sentido físico y espiritual, y que nosotros tenemos que aprender de ellos. Nosotros tenemos que aprender ese sentido físico y ese sentido espiritual de esos actos. ¿Para qué? Para apropiarnos de ellos, para utilizar ese conocimiento a favor del pueblo del Eterno, y para poder nosotros aplicarlo, porque nosotros también estamos en un territorio hostil. Entonces tenemos que cercar nuestro territorio, y una forma de cercar nuestro territorio es esta que hace Jacob acá, como nos lo explican los sabios, y que representa ese acto que él hizo. Encontramos también aquí una importante lección. Jacob no temía de las fieras salvajes en el sentido literal. Se trataba de un temor de las fuerzas del mal con las que debía enfrentarse a partir de ahora. Como ya vimos, estaba rodeado de una nación hostil. Por ello, rodeó su cabeza con piedras, indicando la firme decisión de reservar la cabeza para sí. O sea, de no perder el norte, el sentido de las cosas. Ciertamente, debe uno ocuparse de los temas cotidianos, el sustento, los problemas, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. No sé cuál sea tu asunto, pero no debemos permitir ser absorbidos por ellos. La cabeza, nuestro yo, y control interior deben ser protegidos de las fieras, del materialismo, y permanecer indemnes, es decir, que ilesos en el mundo del espíritu. Debo mantener apartada y sereno mi alma para tomar decisiones. Debo mantener el control y protegido de contaminarme de la hostilidad que me rodea y de lo que tengo alrededor. Y se acuesta a dormir y tiene un sueño donde una escalera conectaba el cielo con la tierra y ángeles subían y bajaban. Y de repente dice Génesis 28:13, Yahweh estaba parado allí junto a él. Y él le dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, tu abuelo, y el Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la cual estás acostada, yo la daré a ti y a tu descendencia.
Yahweh se les revela en un sueño. Mire lo importante que es el mundo de los sueños y cómo Yahweh nos habla a través de él. Y si tú no recuerdas qué sueños, pues pídele al Eterno. Padre, hazme recordar mis sueños porque yo sé que tú me hablas en ellos. Yo sé que tú te manifiestas en ellos. Yo sé que tú me das dirección en ellos. Y es importante porque ese mundo le pertenece al Eterno, no es del oponente. Mira, yo estoy contigo, le dice el Eterno, yo te guardaré donde quiera que vayas. Es decir, que es en forma individual como nos guarda el Eterno, es a cada uno. Y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que he prometido. ¿Y qué era lo que había prometido? Israel como una nación, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, ¿lo recordamos? Jacob se levantó de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh estaba en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo temor y dijo, esta tiene que ser la casa de Elohim. ¡Wow! ¡Qué revelación de Jacob en ese momento! Mira el nivel de conexión y de estudio de Torah que tenía Jacob. Inmediatamente entendió. La casa de Elohim. Estoy aquí, lugar, puerta del cielo. Esta es la puerta del cielo. Aquí se presentó el Dios Altísimo. Un lugar específico que él escogió. Porque él escoge lugares. Y necesitamos que escoja los nuestros, nuestra casa. Que el lugar donde nosotros habitamos sea diferente a los demás. Sea puerta del cielo. Donde se manifieste la actividad angelical. Donde el Eterno mismo se ponga ahí de manera individual a cuidarnos. ¿Qué fue realmente lo que soñó Jacob? Miremos, por primera vez en su vida, el Eterno honraba a Jacob con una revelación. Lo curioso también es que esta es la primera vez que la Torah nos habla de un sueño. El sueño de Jacob es uno de los capítulos de mayor vastedad y profundidad simbólica de toda la Torah. En el sueño de Jacob, Malhut, la tierra, se conecta con Yesod, con el cielo. La tierra con el cielo es un lugar especial, es un momento especial. Es como el momento en el que estamos viviendo, donde necesitamos conectar cielos y tierra, donde necesitamos que el Eterno nos hable en sueños, donde necesitamos que el Eterno se manifieste a su pueblo, donde necesitamos respuestas del Dios de toda carne. Uno de los más grandes revelaciones en el estudio del templo construido por Salomón es que el templo tiene la figura escondida de un ser humano. La descripción y medidas del templo están consignadas, si quieres estudiarlas, en Primera de Reyes 6, 1 al 35 y Segunda de Crónicas 3, 1 al 17. Anota los pasajes y estudia, verifica, investiga por tus propios medios. Miremos la imagen que tenemos acá. Jacob recostado y colocó piedras en su cabeza atrás. Y miremos el templo. Miremos el templo, cómo se puede ver ahí en el fondo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante revelación!, ¿cierto? Impresionante. Así que cuando colocamos la posición de Jacob, miramos la imagen descansando con su cabeza recostada en una piedra, lo que encontramos es la exacta descripción del templo, en el lugar exacto donde debería ser construido años más tarde. Yeshua es la principal piedra. Sobre la piedra descansa la cabeza. Sobre esa piedra descansamos nosotros. Sobre esa piedra descansa el pueblo de Israel. Sobre ese fundamento. Entonces, vemos qué impresionante. Nunca nos habíamos detallado del Beit HaMishkan. Y de las 4 cámaras, ahí tú las puedes ver. Ahí ves 1, 2, 3 y la otra está aquí oculta detrás de la imagen. ¿Se acuerda que 4 piedritas puso? Importante esta revelación de la Torah para nosotros los creyentes. Yeshua es la escalera que conecta la tierra con el cielo. Solamente por él se puede llegar al Padre. Únicamente por él. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua mismo es el templo del Ruach HaKodesh. Juan 2:19-21. Yeshua mismo. Wow. ¿Cierto? ¿Y nosotros qué Ruach tenemos?
¿cierto? El Ruach de Elohim. Nosotros también. Nuestra vida también debe ser templo. ¿Por qué? Porque vamos camino a una fiesta, la fiesta de las luces. Pero ¿cuál es el concepto contextual de la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah? Es la rededicación del templo, que según las escrituras, cuando el templo había sido invadido y había sido lleno de idolatría, la manera para rededicar ese templo era una ceremonia que duraba 8 días. 8 días de rededicación del templo. ¿Cuántos días dura la fiesta de Hanukkah? 8 días. Entonces es el tiempo de rededicar nuestro templo. Nuestro templo. Es de trabajarle al templo del Eterno. Es de mirar cómo estoy cuidando mi templo. Es de mirar cómo rededico el templo. Es mirar quién habita en mi templo y qué hay en mi templo y cómo tengo que limpiar mi templo y cómo tengo que mantenerlo apartado y consagrado para el Dios de Israel. Una escalera tiene varios peldaños y esto nos enseña que el camino entre la tierra y el cielo tiene varios niveles. En las escrituras podemos encontrar muchos ejemplos de estos diferentes niveles. Muchos ejemplos. La escalera simboliza la unión del hombre con Yahweh. El espíritu especulativo del hombre debe elevarse en la escalera del conocimiento de su Torah, hasta acceder al creador del universo por medio de su palabra. Es posible unir el cielo con la tierra, sincronizar la vida mundanal con la existencia espiritual. La vida material es limitada, en tanto que la espiritual no tiene fin. No tiene límite, es ilimitada como nuestro eterno Elohim. Cuando unes ambas, encuentras la plenitud en esta vida. Cuando te encaminas a tu propósito y la delicia en la eternidad. Vinimos a este mundo a cumplir un propósito. Y si tú no conoces tu propósito, dile al Eterno que te le revele, que use tus sueños como lo usó con Jacob. Padre, revélame el propósito. Yo necesito servirte porque siempre y cuando yo no cumpla con mi propósito, voy a estar desalineado a tu voluntad. Y necesito alinearme a lo que tú quieres que yo haga. Tú me trajiste a este mundo con un propósito. Me colocaste en esta tierra con un propósito. Y solo hasta que tú cumplas ese propósito y unas ambas, material y espiritual, tendrás plenitud y delicia en tu vida. Muchas veces las adversidades que pasamos simplemente nos están diciendo, oye, ¿tu propósito cuál es? ¿En qué estás ocupado? ¿Estás distraído en el mundo material y no te has ocupado del espiritual? ¿Cuál es tu propósito? Busca tu propósito en el eterno, porque ciertamente cuando tú lo cumplas y pongas al servicio del prójimo ese propósito con el que te trajo, pues ciertamente llegarás a la plenitud de tu vida. Los sabios estudiosos de la gematría y simbología del hebreo explican que la escalera simboliza nuestro pensamiento, que puede ayudarnos a alcanzar hasta los mismos cielos, a los mismos shamayim. Esto es manifestar nuestro verdadero yo interior y alcanzar el lugar espiritual al que aspiramos. Debemos elevar nuestra mente. Nuestra mente debe ser elevada a nuevos niveles de conocimiento y revelación. Mira, el patriarca Jacob había estado estudiando y su mente ahora está siendo elevada. Él está siendo elevado a otro nivel espiritual por cuenta del estudio de las escrituras. Tu mente debe ser elevada a través de que estudias Torah y te expones a la escritura. Las fortalezas mentales en tu mente caerán y podrás elevarte. Y ese elevamiento te va a ayudar a alcanzar tu propósito. Los sabios dicen que la escalera representa igualmente las tefilot, las oraciones y los rezos, mediante los cuales la persona puede ascender hasta los niveles espirituales. ¿Por qué? Porque nos dicen que el patriarca Jacob instituyó la tefilá de la noche. La tefilá de la noche, Arbit, mediante las cuales la persona puede ascender hasta los niveles espirituales más altos y volver a la tierra totalmente recargado y lleno de emuná. Esa es la idea cuando tú oras. Cuando tú estableces oración
delante del Eterno, la idea no es que tú te quedes en tu mismo nivel y ocupado de tus problemas. La idea es que tú asciendas a los niveles espirituales más altos. ¿Y para eso qué usas? La palabra. Para eso usas la escritura. Por eso es que insistimos que el pueblo del Eterno debe conocer oraciones bíblicamente estructuradas. Oraciones sacadas de las escrituras. Que de verdad tenemos que tener un hábito de oración donde incluyamos las escrituras. Cuando un creyente se postra ante Yahweh y lo hace en total comunión, debe sobrepasar los niveles naturales. Ya no estás en el mundo natural. Asciendes y te elevas. ¿Para qué? Para recargarte de la misma gloria y unción del alto y el poderoso al que le estás clamando. Y si no, ¿para qué vas a orar? ¿Para sacar tu perorata de peticiones y que el Eterno te resuelva tus situaciones? ¿Y cuál es el cambio ahí? ¿Cuál es la elevación? Se solucionan los problemas y luego al siguiente mes vuelves con otros. No, necesitamos elevar nuestra mente, adquirir discernimiento, conocimiento y sabiduría de los caminos y de las decisiones y de cómo aplicar el conocimiento de su Torah a nuestra vida, a mi diario vivir, a mi camino de Muná, a mi camino de fe. Por eso, las tefilot ofrecidas del Beda Mishkan, del templo, estaban garantizadas su atención por parte del santo y bendito sea. Por eso cuando oramos en dirección al templo. Ahora tú entiendes, el judío cuando ora en dirección al templo. ¿Por qué va y se para a orar allí en el muro de los lamentos? Porque entiende la connotación de las oraciones ofrecidas en el Beda Mishkan, en el templo. Entiende que está garantizada la presencia del Eterno, porque es un lugar que fue apartado para el Eterno desde hace muchos años. Puerta del cielo es. Y por eso nosotros elevamos las oraciones al Dios Altísimo en dirección hacia el templo. En el libro de las Crónicas encontramos el siguiente testimonio. Dice segunda de Crónicas 7, 15, 16. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la plegaria que se eleve en este lugar, porque ahora he escogido y santificado esta casa para que mi nombre esté allí por siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí eternamente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Tener el conocimiento de la palabra para elevarte, Filo, ¿cierto? Eso es impresionante. Es impresionante de verdad la forma como el Eterno obra. ¡Wow! Y en medio de ese conocimiento que el pueblo de Israel tiene, nosotros no le ponemos importancia a eso. Ay, yo oro para cualquier lugar, en cualquier dirección, eso Dios me oye. Oye, mira lo que dice la palabra. Sé sabio y entendido para poner por obra sus escrituras, porque tú necesitas que tu tefilot, ¿cierto?, sea escuchada. Que los ojos y el corazón de Yahweh estén atentos a tus oraciones, ¿o no? ¿Tú no necesitas eso? ¿No es lo que queremos cuando elevamos una plegaria? ¿Cierto que sí? Entonces, si los oídos del Eterno están atentos a la plegaria que se eleva en ese lugar, en esa dirección es que yo tengo que clamar, cabezón, no en otra. ¿Mirando hacia dónde? ¿Hacia qué lugar? ¿Hacia el templo? Hacia el templo de Jerusalén. Entonces, tú tienes que ser entendido en la manera como oras. Tú tienes que ser entendido en la manera como tú clamas, como tú le pides al Eterno. No es de cualquier forma, no. Nosotros tenemos que aprender lo que la Escritura dice, porque ahí hay secretos revelados. Y vuelvo y te repito este pasaje. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la plegaria que se eleve en ese lugar. ¡Wow! Porque ahora he escogido y santificada esta casa para que mi nombre esté allí por siempre. Que sí, el templo ya no está erigido, pero es el lugar que el Eterno escogió por siempre. ¿Usted sabe qué quiere decir eso?
que sus ojos, su corazón y sus oídos están allí eternamente. ¡Wow! Entonces tú dices, qué tremendo hoy entender que no es de cualquier forma, que no es como yo quiera, que el Señor oye mis plegarias, sí, puede que las escuche, pero óyeme, nosotros queremos es esto, adueñarnos de esta promesa. Queremos adueñarnos de esta promesa, y si nos queremos adueñar de esta promesa, pues entonces tenemos que pedirle al Eterno que lo haga, ¿cierto? ¿Y cómo lo va a hacer? Si nosotros obedecemos. Si nosotros obedecemos y le pedimos al Eterno que obre conforme a su infinita misericordia, Él lo va a hacer. Y por eso tenemos que tener entendimiento. Por eso tenemos que tener ese entendimiento para clamar. Los sabios explican que la escalera es la voz de un justo. Por eso el Baal Haturín explica en este versículo que la voz de la oración de los sadiquín es como una escalera. Ya que Sulán, escalera en hebreo, sus letras está compuesta por Samech, que vale 60, Bat, que vale 6, Lamed, que vale 30, y Mem, que vale 40. Y tiene el mismo valor numérico que el vocablo Kol, que significa voz, que se compone de las letras Kuf, que vale 100, Bat, que vale 6, y Lamed, que vale 30. En total, 136. Mire qué entendimiento. La voz de la oración de los sadiquines es una escalera que conecta cielos y tierra. Y si yo mi voz la elevo y mi tefilot la hago hacia el templo, wow, es otro nivel y tú lo verás. Esto significa que cuando la persona usa su voz para hablar palabras santas de Torah y oración con los demás, es como si tuviera una escalera bajo su brazo, que lo lleva desde las profundidades de la tierra hasta las alturas más elevadas de los cielos. Espérate, prendo la luz. Entonces, las palabras son literalmente como una escalera que llevan a la persona a niveles más y más y más elevados. ¡Wow! ¿Cuáles palabras? Las del Eterno, su palabra. La manera como debo orar debe ser una oración conforme a su palabra. Por todo ello existe en el judaísmo este hermoso pensamiento. Hay una escalera que sale de este mundo, una forma de alcanzar las estrellas. La plataforma de lanzamiento es el Sinaí y la aeronave es la Torá. La plataforma es allí, el monte, donde se encuentra el templo. Y la aeronave que nos eleva es la Torá. Ella es la que te eleva. A niveles de gloria. A niveles de gloria. Necesitamos elevarnos a niveles de gloria. Necesitamos que nuestras oraciones se eleven a niveles de gloria. Y para eso, ¿qué utilizamos? El vehículo es la Torá. El vehículo es la Torá. Y por eso insistimos. Usa el Sidur para orar, porque son oraciones totalmente bíblicas. Totalmente bíblicas, construidas con la base que es la Torá. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, tenemos tres cosas: la escalera, la casa y la puerta, ¿cierto? La casa de Dios que está en el cielo es proyectada en el tabernáculo. Una réplica igual allí en el cielo, hecha aquí en la tierra. Allí encontramos tres niveles de santidad: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada nivel tiene una puerta de entrada. Cada una tiene una puerta. Cada vez que tú pasas por una puerta te vas elevando y asciendes un escalón y asciendes un escalón hacia la presencia del Eterno. Isaías 62:10 dice: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Ahora puedo entender el contexto bíblico de este pasaje. Pasad por las puertas. ¿Qué le está diciendo? Está hablando de las puertas del templo. Limpiad el camino, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Y el Salmo 84:7 dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Es decir, de puerta en puerta, de nivel en nivel, ascendiendo para ver el poder del Dios Altísimo moverse a favor tuyo y mío.
Génesis 28:18 nos narra que Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra, la puso como señal, derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Beit El, casa de Elohim. Mira, hizo una libación sobre la piedra. Es a través de esta experiencia que Jacob hace un voto con el Eterno y dice, hizo su acción correspondiente, santificó ese lugar para el Eterno. Dice, si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en shalom, en paz, en bienestar, entonces Yahweh será mi Dios. Jacob le puso una condición a Dios: si el Señor lo guarda en el camino, si le da protección, si le daba pan para comer, si le daba provisión y le permitía regresar con su familia en shalom, entonces él prometió a Dios lo siguiente. ¿Qué le prometió? Primero, reconocer a Yahweh como su Dios. Salvación, lo que nosotros hemos hecho. Y a partir de la piedra se construiría un templo a Dios. Eso es, ¿dónde está? Génesis 28:22. ¿Quién construiría ese templo? Más adelante, como Israel, le iban a construir un templo. ¿La familia de quién? Del patriarca. Y tercero, a dar el 10% de todas sus ganancias, a ofrecer el 10% de todas sus ganancias, de todo lo que el Padre le bendijera y le trajera en abundancia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Su vida, su servicio y sus finanzas al Eterno. Mira, tres cosas importantes, consagradas al Dios de Israel. Consagradas al Dios de Israel. El plan de Dios es uno solo, pero Él nos puede dar diferentes instrucciones en diversos tiempos para cumplir con su perfecto propósito. Cada persona debe tener una experiencia personal con Yahweh, la cual es única, aunque el llamado sea el mismo. Los pasos los ordena el Eterno, según el proceso y tiempo del Eterno. Es por eso que tenemos que estar continuamente buscando su voluntad. Lo que veníamos diciendo, tenemos que buscar su propósito para nosotros. ¿Cuál es la voluntad tuya, Padre? ¿Qué es lo que necesitas? ¿En dónde quieres que te sirva? ¿Dónde te soy útil? Cada tiempo, cada instrucción, cada cosa. Jacob vio los cielos abiertos y Yeshua también hizo referencia a los cielos abiertos en los cuales los ángeles subían y bajaban. Miremos esta cita. Juan 1, 47, 51. Yeshua vio venir a Nataniel y dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Yeshua le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Él nos ve. Él nos observa. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! Mira, una conexión más a Yeshua con Jacob. Natanael sabía lo que Yeshua le estaba diciendo y que se refería al libro de Zacarías. Capítulo 3, versículo del 8 al 10 dice, Zacarías, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti son varones simbólicos, porque he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. He aquí pongo una piedra delante de Josué, es una piedra única en la cual hay 7 ojos, y yo mismo esculpiré su inscripción, quitaré el pecado de la tierra en un día. Oráculo de Yahweh Sebaot, en aquel día, dice Yahweh Sebaot, cada uno de vosotros convidará a sus compañeros sentados debajo de su vid y debajo de su higuera. Nosotros todavía vivimos en el reino de este mundo. Pero cuando los cielos están abiertos, podemos conectar la tierra con el cielo como lo hizo Yeshua. Esa piedra viva, una conexión. Y tenemos esa oportunidad, el reino de Dios, y tenemos esa oportunidad en cada Shabbat, en cada cita divina, en cada una de las fiestas. Ese principio espiritual está vigente. Conectamos el cielo con la tierra. Conectamos en medio de Shabbat. Conectamos en medio de las fiestas. ¿Con qué? Con los Shamayim. Y ascendemos y elevamos nuestra mente.
Queda de nosotros preparar nuestro corazón y estar viviendo una vida separada para el Eterno. Una vida como la vivió Josué, como la vivió Yeshua, como la vivió Jacob, apartado y separado para el Eterno. La vida y las experiencias de los patriarcas sirven de modelos para nuestra conducta. Así el sueño del patriarca nos señala que aún cuando nuestra existencia física es terrenal, tenemos todo el potencial para alcanzar altos niveles espirituales y por tanto debemos poner todo el empeño en lograrlo. Ese debe ser tu empeño. No pertenecer a X o Y organizaciones, elevar tu nivel espiritual. Alcanzar el nivel al que Yahweh te ha llamado y en el que quiere que estés para que cumplas su propósito. Y poner el empeño en lograrlo. Jacob llegó a la casa de Labán, su tío, con 77 años de edad. Y luego de trabajar 7 años para casarse con Raquel, tiene que casarse con su hermana mayor Lea. Porque Labán lo engaña. Trabaja 7 años más para conseguir casarse con Raquel. Jacob pasó 20 años en total trabajando para Labán, sin perder su nivel espiritual. ¡Wow! 20 años y no perdió su nivel espiritual, conectadísimo con el Eterno. La raíz de la palabra arameo en hebreo es aramik y significa engaño. ¿Por qué? Porque Labán era arameo. Ese era el nombre con que se conocía a Labán, maestro del engaño. Cuando se narra el amor de Jacob por Raquel, se dice que aun cuando tuvo que esperar 7 años para casarse con ella, estos se le pasaran como si fueran pocos días por el amor que le tenía. Y esto nos explica el verdadero tipo de amor o ahabá o amor perfecto. Cuando hay amor perfecto, cada día de ausencia es una eternidad en la pareja. Y miremos este dato importante. Miremos el nombre del Eterno, Yud Hei Bat Het, su gematría es 26, Yud que vale 10, Hei que vale 5, Bat que vale 6 y Hei que vale 5. La suma de esta gematría bíblica es igual a 26, que es la suma de 13 más 13, que es igual a la gematría bíblica de la palabra amor y de la palabra unidad, Ehad, de Ahabá y de Ehad. Ahabá, amor, igual a 13 y Ehad igual a 13. Si analizamos a profundidad, esto significaría que cuando el hombre se une en amor con una mujer, forman el Ahabá, el amor del hombre 13, más el de una mujer, Ahabá 13, forman un Ehad, una unidad compuesta, el número 26, que es el nombre de Yahweh. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y así debe ser nuestro amor con el Padre, una unidad compuesta. Nosotros ponemos una parte. Y el Mashiach que amó a la iglesia pone la otra. Ehad. Amor perfecto. Amor perfecto. El amor de Jacob se trata de un amor incondicional donde cualquier sacrificio valía la pena. Jacob rodó la piedra, tipo de Yeshua, para suplir la necesidad de Raquel, tipo de la novia. El verdadero amor es permanente, prevalece y muchos años pueden parecer pocos días, cuando realmente nos enamoramos de la presencia del bendito sea. Cuando realmente estamos enamorados de su palabra, apasionados por él, no importa la circunstancia, no importa la adversidad, tú no te vas a dejar mover de lo que has creído, del amor del Mashiach que brotó en tu corazón, de que llamó a tu puerta. Enamorados con amor perfecto del Eterno. Jacob es un hombre íntegro y no solo era íntegro en el cumplimiento de su palabra, sino que también era devoto y honesto en su forma de trabajar. Jacob respondía tanto por las ovejas perdidas que recaen sobre la responsabilidad del cuidador, como aquellas perdidas que no recaen sobre el cuidador y su responsabilidad. Su entrega era lo que lo hacía admirable. Esa entrega de Jacob, esa entrega y esa decisión de Jacob, que tenemos que tener como creyentes hacia el rey. Jacob tuvo 12 hijos en sus 4 esposas, Lea, Raquel, Bilha y Silpa. Las 4 eran hermanas por parte de su padre Labán. Bilha y Silpa eran hijas de una concubina de Labán. Lea tuvo los 4 hijos de Jacob, Rubén, que significa mira un hijo, Simeón, que significa oído, Leví, uniéndose, Yehudá, adoración a Yahweh. Ahí tienes los nombres de cada una de las tribus para que saques más informacioncita, profundices.
¿A qué tribu perteneces? Tienes que investigar, tienes que mirar, porque eso tiene unas connotaciones físicas y espirituales. Dan, él juzgó, y Neptalí, mi lucha, fueron hijos de Bilha, quien era esclava de Raquel. Gad, que es tropa, y Asher, bendecida, son hijos de Silpa, que era la esclava de Lea. Posteriormente Lea tuvo 2 hijos más. ¿Quiénes fueron? Yissacar, que significa salario y recompensa, y Zebulón o Zabulón, habitando juntos, y una hija que fue Dina. Finalmente Raquel, luego de 14 años de espera, tuvo a Joseph, que él añada, que significa que él añada, y más tarde a Benjamín, hijo de la diestra o afortunado. Ahí tienes para poder profundizar acerca de este tema. Luego de la larga estadía en Harán, Jacob tiene el privilegio de regresar a su tierra Israel y a la casa de su padre, además cargado de dinero y ganado, y lo que es más importante, ¿qué era lo más importante? Con hijos que, a pesar de haber sido criados en un ambiente de idolatría, pudieron ser educados dentro de la Torá. O sea que sí se puede, pueblo de Israel, sí se puede. Construyendo en el futuro en las 12 tribus que le dan nacimiento al pueblo de Israel. Tremendo. Mientras Jacob estuvo con Labán, cumplió con los 613 preceptos. Esto se confirma en la expresión que se utiliza viví, que viene del Humash, comentario rabínico, y tiene un valor numérico de 613, equivalente a los 613 misbot de la Torá. Fue un hombre justo, obediente a la Torá. Cada persona puede realizar 2 tipos de acciones en una escalera, subir o bajar, ¿cierto? Cada día tienes nuevos desafíos y por tanto debemos usar acciones y experiencias, fallas y aciertos para que nos sirvan de aliciente para subir en nuestro crecimiento espiritual. Hay subidas y hay bajadas en la vida, mi hijo. Esto no es color de rosa, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Confía, porque Él ha vencido al mundo y nosotros tenemos al alto y al poderoso que va delante de nosotros. Hay aciertos y hay fallas, pero de esas fallas tú tienes derecho a tropezarte, pero no a quedarte caído. No te puedes detener, te levantas y sigues avanzando. No te puedes detener. Levántate y sigue avanzando. Que eso te sirva de aliciente para subir y elevar tu mente, porque lo necesitas. La palabra escalera en hebreo Sulam tiene el mismo valor numérico que la palabra dinero, mamón. Y esto nos enseña que el dinero es como una escalera. Puede ser usado para ascender y acercarse al cielo o para descender hasta lo más bajo. Tú depende qué uso le des. Todo depende para qué propósito lo uses. ¿Para qué vas a usar el dinero? Al servicio de Yahweh es que tiene que estar. Para ayudar al prójimo. Para hacer bendición y no maldición. Para tu vida y para otros. En el capítulo 31:1 dice, pero entonces él oyó y le estaban diciendo los hijos de Labán, Jacob se ha tomado todo lo que nuestro padre tenía una vez, y Jacob ha tomado de lo que solía pertenecer a nuestro padre, ha adquirido toda riqueza. Y ustedes saben que yo he servido a su padre con todas mis fuerzas, le dice Jacob a los hijos de Labán, y que el padre de ustedes me ha engañado y ha cambiado mis jornales 10 veces, es decir, las ovejas, pero Elohim no le dio poder para dañarme. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio poder para dañarlo? A pesar de que era un hombre malo. Porque el poder para dañarlo entra en tu vida cuando tú le das cabida, pero cuando el Dios Altísimo vive ahí no hay poder. Te pueden hacer lo que quieran, te pueden robar, te pueden cambiar el jarnal, te pueden estafar, pero el poder tuyo, el que reside dentro de ti, es el del Dios Altísimo, el del Dios Omnipotente. Su palabra te sostiene. No importa qué te hagan, el Eterno te va a dar 10 veces más y te va a añadir. Es que a Él no le queda grande, es que Él es un Dios poderoso. En ese Dios es en el que creemos. Mira lo que dice Jacob. No le dio poder para dañarme. No te va a matar la circunstancia, ni la deuda, ni la inconversión de tu familia, ni el marido que es un naval, nada de eso. Porque el Eterno no les va a dar el poder para dañarte. No, ese se lo das tú. Ese se lo otorgas tú. Ay, pero ¿qué voy a hacer? Pero, no, un momentico, enfócate, eleva tu mente porque necesitas elevarla, y si la elevas, tú vas a ver la salida con éxito, va a ser así, rapidito, y se te va a pasar así, esos 20 años como se le pasaron a Jacob, en menos de nada, en un abrir y cerrar de ojos.
No te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estás ocupado de lo importante, del Rey de Reyes y Señor de Señores y de estudiar su palabra. Entonces, yo soy el Elohim que se apareció a ti en Beit-El, donde tú ungiste la piedra con aceite, donde hiciste tu voto a mí. Ahora, levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra donde naciste. Le habla el Eterno a Jacob. Sal, ya es tiempo de que salgas. Es interesante que Abraham fue el primero que cruzó el río Éufrates con la intención de adorar y servir a Yahweh. Y le fue contado por justicia, y el Eterno, que todo lo sabe, lleva a Jacob hasta Harán. Nuevamente. Él todo lo sabe. Le da una familia que se convertiría en las 12 tribus de Israel. Lo hace rico y tiene que cruzar el río Éufrates para transicionar luego, para pasar por muchas pruebas. Tú tienes que cruzar el río. Pasarás por pruebas, pero tú no te vas a quedar ahí. Avanza, avanza, porque ese no es tu estado final. Es una leve tribulación momentánea que redunda en un peso mayor de su gloria sobre ti. Así él huyó con todo lo que tenía. Él salió y cruzó el río Éufrates y fue hacia la zona montañosa de Gilead. Labán lo persigue y lo alcanza, y es cuando le recrimina que le había llevado sus ídolos. En algunos comentarios le explican que a Labán le importaban tanto los ídolos, esto ya lo hemos estudiado, porque la persona que tuviera posesión de ellos también podía poseer su herencia, y eso no lo quería Labán, ni los hijos de Labán. Y Labán no quería darle nada a Jacob. Es notable señalar que el Eterno ya se le había revelado en sueños a Labán, para que no se atreviera a hacerle daño a Jacob. Mire, hasta en sueños el Eterno le habla a Labán. Tremendo, a favor de Jacob. Necesitamos que allá, en ese Labán, que tú necesitas que intervenga, el Eterno le hable en sueños. Que le hable en sueños, que intervenga en sueños. Pero ¿quién tiene ese poder? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Deja de andar lamentándole y chillándole a la circunstancia, que eso no te va a solucionar nada. Ve delante del Dios de Israel y allí derrama tus lágrimas en la presencia del Eterno, no en el problema. No, es delante del Dios de Israel. Allí, tu corazón derramado. Allí clamando con la palabra. Allí obrando con la palabra. Y el Eterno interviene a favor tuyo. Génesis 31:32, pero aquel con quien halles tus dioses, que no viva. Le dice Jacob, ojo con las palabras que a veces decimos a la ligera. Delante de nuestros hermanos, examina qué tengo de lo tuyo y tómalo contigo. Porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado, Raquel tenía los ídolos. Lo que tú dices, tus palabras tienen consecuencias, sea para bien o sea para mal. Pilas con lo que tu boca habla. Elevas filo, pero con tu boca dañas lo que oras. En el capítulo 35, 17, 18 dice, nos narra el nacimiento de Benjamín, hijo de mi mano derecha o hijo del sur, y la muerte de Raquel por dificultad en el parto. Podríamos pensar, pueblo, que la palabra de Jacob se cumplió, que ni viva. No vivió para ver crecer sus hijos. Entonces, termino con estos versículos. Génesis 32, 1, 3. Y Jacob salió a su viaje y miró hacia arriba y vio al ejército de Elohim acampando. ¿Cuál ejército? ¿Cuál ejército, pueblo? Vio los ángeles. Vio el ejército de Yahweh Sebaot. Y los malajim de Elohim salieron a su encuentro. ¡Qué glorioso! Ese es el nivel que necesitamos, pueblo. Pueblo del Eterno. Por eso es que utilizamos el Sidur para orar. Por eso. Porque es palabra, poder, para ver los cielos abiertos. Jacob, cuando los vio, dijo, este es el campamento de Elohim, y llamó ese lugar Ma'anajim, campamentos. Jacob envió mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, hacia la tierra de Seir, el país de Edom, donde estaba viviendo su hermano Esaú. Y ahí terminamos este viaje, aprendiendo mucho de Jacob. Pero no es solo aprendiendo, es poniendo por obra, porque lo necesitamos. Lo necesitamos, pueblo, necesitamos poner la sabiduría de la Torah por obra. Necesitamos ponerla por obra y ya, porque necesitamos ver la gloria del Eterno a favor nuestro. Manifestarse en todo momento, en todo lugar, acompañándonos, protegiéndonos.
dirigiéndonos, revelándonos el propósito. Aleluya. Vamos a hacer la bendición después de la lectura de la Torá. Barú et Adonai Meborak, bendigan a Yahweh el que es bendito. Barú Adonai Meborak Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Barú Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatal Lalu, Et Torato, Barú Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Y la bendición sacerdotal arónica. Yesimeja Elohim, que Efraín, Bejimanashet, Yesime Elohim, que Sara, Rivka, Rahel, Belea. Que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Lleva Bereja Yahweh, Beishmereja, Yaer Yahweh, Panadeleja, Bijuneca, Yisa Yahweh, Panadeleja, Beyacen Leja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor, y que Yahweh dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Besamud Chemía, el Bene Israel, Baanía Barejen, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Bendito Elohim, porque hemos llegado al final de esta transmisión. Shabbat Shalom.